Sí, buenos días hermanos, buenos días a todos. Damos gracias a Dios por el privilegio que Dios nos tiene aquí, en este lugar, y también por que Dios ha permitido que a nuestras vidas llegase el Evangelio, las buenas nuevas de la palabra de Dios, y a través del Evangelio el Señor Jesucristo se ha revelado a nuestras vidas. El Señor Jesucristo, Dios, nos ha mostrado su palabra, su buena voluntad. Y puedo decirles, hermanos, que muchos de nosotros, o todos, si no es que todos, así debe ser, estamos satisfechos de haber encontrado, o que Jesucristo nos haya encontrado. Estamos completos, tenemos esa seguridad por el Espíritu Santo que Dios nos ha dado, de que Dios nos ha llamado. Tenemos esa seguridad de que este es el camino de la vida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que Jesús, que Dios nos va a llevar aún más allá de la muerte. Entonces, y de esta manera, en esa fe que es a través de Jesucristo y que nosotros la recibimos a través de la palabra de Dios, nosotros vamos a prevalecer. Por eso cantábamos hace rato, le cantamos a Dios, y de esa manera entendemos lo grande que es Dios, lo compasivo, misericordioso, pero también entendemos que Dios está muy cerca de nosotros. Hermanos, vamos a empezar a partir de este domingo, con la ayuda de Dios, a predicar acerca del Evangelio de Juan. Vamos hoy, en esta mañana, a dar una introducción a la predicación expositiva del Evangelio de Juan, y creemos que, no solamente creemos, sino realmente en este Evangelio, las palabras del Señor Jesús, su vida, su obra, y no que menospreciemos los otros evangelios, nos dan a entender con mucha claridad. Y precisamente cuando leemos el Evangelio de Juan, pareciera ser que tenemos alguna cercanía más con Jesús, podemos palpar más de cerca sus palabras, y no que en otros evangelios no lo podamos percibir, sino más bien hay algo particular en el Evangelio de Juan. Y recuerdo cuando hace rato todavía estaba meditando en esto, cuando yo tenía, tal vez era un adolescente, que en esa escritura del Evangelio de Juan me dejaba como clavado a través de las conversaciones con la mujer samaritana, las conversaciones con Nicodemo, las conversaciones con los fariseos acerca de que Él era el pan de vida, y me quedaba detenido o admirado, me quedaba cautivado por vamos a decirlo así, por la manera tan coloquial, tan natural, donde Jesucristo, el Hijo de Dios, platica, conversa, habla y se dirige a las personas, revelando más acerca de su carácter, revelando más acerca de sus propósitos, revelando más a cada una de las personas acerca de lo que Él es para nosotros. Y sin embargo es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que nosotros podamos entender el propósito de Jesús más claramente. Y precisamente aquí en el libro de Juan, en el capítulo 20, el mismo evangelista nos dice el propósito, que nosotros podamos creer en el Hijo de Dios. Y de esa manera también nosotros queremos que a través del transcurso de estas predicaciones expositivas consecutivas, nosotros podamos ver más de cerca a Jesús, y que aquellas personas que no le han conocido, que aquellas personas que no le han percibido y que todavía no tienen a Jesucristo en su corazón, puedan darse cuenta a través de la luz de la palabra de Dios, a través del Evangelio, que Jesucristo es real. Que Jesucristo, que la misma realidad de Jesucristo, así como estuvo hablando con la mujer samaritana, como habló con Nicodemo,
que habló con todas las demás personas, nosotros le podamos percibir de esa manera, porque realmente la Escritura dice que cuando nosotros venimos a Dios, o Dios nos llama y nosotros le entregamos nuestra vida a Dios, Dios habita en nosotros. Y de esa manera, la presencia de Dios está en nosotros y nosotros podemos experimentar de una manera clara. Y aquí se quita toda idea, todo tinte de misticismo, de religiosidad, de algunas situaciones que nosotros tenemos que seguir para poder decir que estamos bien delante de Dios, sino más bien fuera de eso, nosotros podamos tener comunión con su Hijo Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros, que usted y yo, que la persona de Jesucristo, que es real, que Dios dejó a su Espíritu Santo aquí en la tierra, nosotros podamos vivir con Él, nosotros podamos vivir para Él, nosotros podamos andar con Él, y esa gracia de la cual el apóstol Juan decía, lleno de gracia y de verdad, nosotros la podamos percibir en nuestras vidas. Y esa vida de que habla no solamente el Evangelio de Juan, nosotros la podamos tener, nosotros la podamos vivir, nosotros podamos disfrutarla y nosotros podamos vivir en este mundo, que es un mundo que está convulsionando en muchos aspectos. Nosotros podamos tener vida, podamos tener paz, podamos tener confianza, podamos tener seguridad, podamos tener una dependencia en Dios y podamos decir como el apóstol Pablo, estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni nada que fue creado me puede separar del amor de Dios. Eso es grandioso, hermanos. Eso es vivir de esa manera, hermanos. Es algo extraordinario. ¿Por qué? Porque nuestras vidas no están dependiendo de las circunstancias que me rodean. La vida no está dependiendo de que si hoy amanecí con un dolor de piernas o de pies o dolor de cabeza, o si hoy no hubo problemas para conseguir el alimento con el puesto, etcétera. No está dependiendo de esto, sino más bien está dependiendo de Jesús, el Hijo de Dios, el cual dijo, y lo vamos a ver en el Evangelio de Juan, Él habló de que Él era el camino, la verdad y la vida, que Él era el pan de vida, ese pan que es suficiente para que nosotros podamos estar satisfechos. Y se cumple la palabra, como lo dice en el libro de los Salmos, dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Realmente, el vivir con Dios, el estar con Dios, el vivir por Jesucristo y para Jesucristo y por medio de Él, traerá a nuestras vidas esa satisfacción que un pan físico, que algo físico que nosotros podamos ver o material puede llenarnos. Eso solamente nos va a llenar momentáneamente o pasajeramente. Jesucristo les dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el agua de vida. Le dijo a la samaritana, si tú bebes del agua que yo te voy a dar, nunca, jamás vas a tener sed. Entonces, hermanos, vamos a pedirle a Dios en esta mañana a que por medio de las Escrituras y por medio del Espíritu Santo se cumpla lo que el mismo Señor Jesucristo le dijo a Pedro: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y eso es lo que realmente necesitamos. Cada uno de nosotros podemos haber leído el Evangelio, incluso desde antes de convertirnos, si a lo mejor asistimos a una iglesia de niños, de jóvenes, y lo leíamos, y algunas verdades quedaban en nuestras vidas, teníamos algún entendimiento, pero queremos pedirle a Dios que Dios revele en nuestro corazón a Jesucristo. Cuando esto pasa, así como lo fue con el apóstol Pedro, vivimos de otra manera. Vivimos de otra manera.
Y bueno, y que en el transcurso de estas sesiones, de estos domingos, nosotros se cumple el propósito que tiene el Evangelio de Juan, que dice que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, es el Mesías, es Dios encarnado, Dios viniendo a esta tierra. Es algo extraordinario. Dios viniendo a mirarnos a cada uno de nosotros, a estar con nosotros, es algo, podemos decirlo, en la mente inconcebible, que tan grande majestad, de que Dios, que tan grande opulencia, poder y majestad haya descendido y manifestadose aquí al pueblo, a la tierra, y caminar entre nosotros. Y bueno, y también se cumple la escritura, ¿quiénes somos nosotros? O sea, y eso, nosotros tener el privilegio de ver y en este tiempo de escuchar lo que Jesucristo hizo para salvarnos a cada uno de nosotros. Vamos a pedirle a Dios de esta manera. Si usted no sabe cómo pedirle a Dios, puede cerrar sus ojos, humíllese. Dios lo que pide es humildad delante de Él. Podemos decir humildad: Señor, no sé nada, no entiendo nada, pero lo que sí sé, o lo que me das a entender, es que tú eres un Dios real, que tú eres un Dios verdadero. Yo quiero ser sensible a tu voz, yo quiero sintonizar en lo que tú me quieres hablar, y tu palabra revele en mi corazón, tu palabra sea revelada en mi corazón, yo pueda conocerte, yo pueda ser guiado, yo pueda ser conducido, y yo pueda conocer al Dios viviente, a Jesucristo, y pueda vivir para Él, para su gloria. Pídale usted, no presumiendo de lo que usted ha vivido, sino más bien dejando en sus manos lo que nosotros somos, y Él haga una obra. Seguro estamos, porque el que se acerca a Dios, crea que le hay, que es galardonador de los que lo buscan. Y Mateo también dice, en Mateo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Padre bendito, te damos gracias por esta mañana que tú nos das, esta preciosa, rica mañana, Señor, y Padre, y el privilegio que tenemos de estar en esta reunión, en este lugar. Permite, Señor, Padre, que la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas repercute en nuestra vida, Señor. Padre, rechazando la influencia de la carne, del sueño, de la desidia, de la flojera, de la distracción y cuantas cosas, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Y Señor, tengas a bien revelarnos, bendecir a cada uno de nosotros con tu palabra, teniendo el entendimiento claro que tú eres, que el Señor Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, Padre, y que creyendo en Él tenemos vida eterna. Haznos entender nuestro corazón, también nuestra condición, para que vayamos delante de ti de una manera humilde y encontremos descanso para nuestras almas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, en esta mañana solamente vamos a dar alguna introducción, rasgos generales, aspectos generales del Evangelio de Juan. Antes también es importante decir que, bueno, vamos a utilizar la predicación expositiva consecutiva, que vamos a ir procediendo consecutivamente conforme va el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, en secciones como Dios quiera que podamos ir, hasta llegar al capítulo 21. Y bueno, y tenemos, esa es una ventaja, porque bueno, vamos entendiendo y Dios nos va ministrando acerca de algunos temas o algunos pasajes que algunas veces no tendríamos la voluntad propia de leerlos. Sin embargo, consecutivamente nosotros vamos a ir exponiendo con la ayuda de Dios y con la revelación del Espíritu Santo, y a través de eso vamos a ir a lo largo de todo este pasaje de este Evangelio, que sin lugar a dudas, hermanos, la palabra de Dios es muy abundante, es muy profunda. Algunos comentan que Juan, se refieren así, que en este Evangelio de Juan, desde el niño más pequeño es como una alberca que puede estar chapoteando, pero también puede estar nadando el elefante más grande. En otras palabras, un niño con claridad puede entender
sin ningún problema el mensaje del Evangelio de Juan, porque está hablando, está escrito en una manera de diálogos, de conversaciones, de formas, de semejanzas muy simples que cualquiera de nosotros lo podemos entender. Sin embargo, también para cualquier persona que es estudiosa y erudita, será un lugar deleitoso y deleitable en el cual pueda profundizar y ahondar y encontrar las verdades interminables del carácter y la persona del Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude. Entonces, hermanos, vamos voy a leer un comentario desde la Biblia Plenitud y dice: Juan escribió el Evangelio para proveer a los cristianos de la provincia de Asia, ahora Asia Menor, de un conocimiento completo de la vida y el ministerio de Jesucristo. Más específicamente escribió para que sus lectores a una sola fe sólida sobre la base de las palabras y obras de Jesús, y con el propósito de que tengan vida en su nombre. Los tres primeros evangelios, que es Mateo, Marcos y Lucas, se conocen como los evangelios sinópticos. Estos evangelios sinópticos quiere decir que se ven en conjunto por las semejanzas que entre ellos hay, tienen una estructura similar, tienen un contenido similar y una perspectiva un poco distinta o diferente, pero se les llama sinópticos por lo que siguen la misma estructura. El Evangelio de Juan es diferente que los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, y algunas personas, como también nosotros nos podemos dar cuenta, hacen referencia a que Mateo muestra que Jesús vino de la descendencia de Abraham, de David, a través de David, y muestra que Jesús es el Mesías prometido, o es el rey, el rey anhelado o el rey esperado. Marcos muestra que Jesús es el siervo que vino aquí a la tierra para servir. Lucas lo enfatiza como el Hijo del Hombre, el Jesús, el Hijo del Hombre, el hombre perfecto. Y Juan muestra que Jesús vino del cielo, demostrando que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Entonces, vamos a ver algunos aspectos de este libro del Evangelio de Juan. Es un evangelio diferente, nosotros nos podemos dar cuenta. Se dice que más del 90% del contenido de este evangelio no se encuentra en los primeros tres evangelios, que son los evangelios sinópticos, y lo voy a leer de la siguiente manera. El Evangelio de Juan no contiene el nacimiento, el bautismo, la transfiguración ni la ascensión de Jesús. Tampoco tiene la tentación de Jesús en el desierto, o no se muestra en este evangelio liberando a endemoniados. También no se muestra a Jesús enseñando por parábolas, o tampoco vemos en este evangelio de Juan, algunos discursos escatológicos. ¿Qué quiere decir escatológicos? Acerca de la segunda venida de Jesús. Tampoco encontramos una lista de discípulos, ni tampoco la institución de la Santa Cena. Pero lo que sí incluye el libro de Juan es lo siguiente. Como ya lo dije hace rato, el 90% de Juan no está en los evangelios sinópticos, y lo que sí tiene, o lo que está escrito, es acerca de la preexistencia de Cristo, de su primer milagro, que fue en las bodas de Caná, la conversación con Nicodemo, el encuentro con la mujer samaritana, la curación del hombre de Betesda, que lo que estoy mencionando, no está en los tres primeros evangelios, la curación del ciego de nacimiento, el discurso del pan de vida, el discurso sobre el buen pastor, la resurrección de Lázaro, no la encontramos en Mateo, Marcos ni Lucas, el lavado de los pies de sus discípulos, y contiene más enseñanzas del Espíritu Santo que en los tres evangelios sinópticos. Y bueno,
los tres evangelios se complementan entre sí. De ninguna manera son contradictorios, sino se complementan. Podemos ver en cada uno de los evangelios las aseveraciones que hizo, pero también lo podemos ver de otra manera en los evangelios sinópticos. Y bueno, y también entre tantas cosas que encontramos que en el evangelio de Juan, las 7 dramáticas declaraciones al respecto que hizo Jesús de sí mismo, como el pan de vida en Juan 6:35, que dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Las declaraciones que el Señor Jesucristo hizo rotundamente acerca de su persona, también al respecto de que Él dijo que yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Voy a hacer una sumamente corta puntuación en la primera: yo soy el pan de vida. Y Jesús se presenta realmente como el pan de vida. Él es el pan de vida. Y la declaración que Jesús dijo: el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y precisamente en este tiempo en el cual estábamos viviendo, hay mucha hambre, y la vida de las personas está buscando ansiosamente algo que les llene, algo que les satisfaga, pensando que a lo mejor algo material, o tal vez que teniendo una novia, un novio, o tal vez casándose, como alguna vez platicaba con alguien, fue a ver a algún psicólogo y el psicólogo le dijo: tal vez tienes que casarte. Se casó, pero vio que, como realmente decimos que cuando nos casamos 2 personas imperfectas, y la idea falsa que tienen los jóvenes, que sin el fundamento de la palabra de Dios piensan que llegando al matrimonio van a encontrar una persona perfecta que les va a suplir todas sus necesidades, y van con esa expectativa de que él es tal vez la chica, la mujer va pensando: él es el que me va a tratar de la mejor manera, el que va a suplir mis necesidades, etcétera, y todo eso. Pero bueno, yo precisamente ayer lo platicaba con mi esposa, y en la primera semana que cree que sale, pues ya salió el bonche de ropa. Y bueno, no era como las expectativas que aquella a lo mejor estaba pensando. Y tal vez el hombre va de la misma manera, pensando que en su belleza, que en todas las características que él vio en ella van a ser perdurables. Pero entendemos que vamos cambiando, vamos envejeciendo. Y entonces aquel joven le dijeron: ¿sabes qué? Es que necesitas a lo mejor tener hijos. Y tuvo hijos. Es más, primero se divorció de la primera persona porque no podían tener. Y después nos damos cuenta que al llegar los hijos, también tenemos ilusiones, y es bueno que tengamos ilusiones, tenemos algunas expectativas. Sin embargo, cuando los tenemos en los brazos, decimos: yo no voy a hacer, o con mis hijos no va a pasar lo que pasó conmigo. Yo les voy a dar esto, yo les voy a dar lo otro, yo voy a hacer con ellos de esta manera, y vas a ver, y usted va a ver, que mis hijos no van a salir así como los de allá. ¿Y cuál es la realidad, hermanos? Que tanto como nosotros y como nuestros hijos somos descendientes de Adán, y tenemos esa tendencia pecaminosa, hermanos. Y que a lo mejor a la edad de 2 años son muy graciosos, o a la de 1 año nos hacen reír, y pareciera ser que todo está bien, y algunas actitudes de ellos, de papá, léeme la Biblia, y está bien. Pero van creciendo, ¿verdad?
Y cuando no tenemos nosotros el temor de Dios, ni nuestros hijos tienen el temor de Dios, ¿qué pasa, hermanos? Y empieza a haber confrontaciones. Ya a la edad de 3 años o de más antes ya empiezan las protestas. Desde más antes ya el niño ya empieza a chillar de berrinche, de enojo, y que dice no. Y creo que una de las primeras palabras es esa, ¿verdad? Que aprende a decir no. Y lo dicen firmemente, no. Y entonces, a lo mejor algunas veces las podemos, a lo mejor decimos, bueno, a lo mejor inocentemente, vamos a decirlo así, permítame esa palabra, decimos, bueno, eso es algo que está pasando mi hijo, y ya después se le va a olvidar. Sin embargo, creciendo a los 13, 14, ellos ya empiezan a desarrollar su forma de pensar, 15, 16, 17 años, y empezamos a ver, y entonces muchos de nosotros pudiéramos decir, es que bueno, yo no pensaba que esto era el matrimonio, yo no pensaba que esto era venir a servir, yo no pensaba que yo iba a tener confrontaciones con mi hijo, yo no pensaba, y algunos papás en su comodidad, regresando del trabajo, lo que buscan solamente es ir a descansar. No me molesten, estoy fatigado, yo me encierro en mi cuarto, y los demás, los hijos, la casa, si hay una gotera y todo eso, a mí no me interesa. Yo ya cumplí mi parte, ignorando precisamente que la voluntad de Dios en uno de los aspectos de nuestra vida es que nosotros podamos servir como Jesús fue un siervo para nosotros. Y eso es algo que nosotros, a través de la gracia de Jesús, tenemos que aprender a hacer morir las obras de la carne. O como lo dijo Juan el Bautista, es necesario que nosotros vengamos menguando para que Jesús vaya floreciendo en nuestras vidas, para que Jesucristo, el carácter piadoso, el carácter del varón perfecto, vaya creciendo en nuestras vidas. Pareciera ser que viene al revés. Y ya a estas alturas ya hay más problemas u otras cosas. Tal vez estamos esperanzados en algo y en algo nuevo, pero déjeme decirle que la efervescencia de algo nuevo, cualquier cosa que sea, una casa, un celular, etcétera, a lo mejor irse a vivir a otro lado, a otra ciudad, es una efervescencia que dura por una semana, por poquito tiempo. O tal vez el deseo de gloria, el deseo de fama. De algunas de las mujeres más famosas también han llegado a tener un asunto de depresión o de falta de consistencia entre lo que ellos son. ¿Por qué? Porque todavía piensan, aunque tienen bonito aspecto físico, todavía soy fea. ¿Y qué quiero decir con esto? Que el alma del hombre es insaciable y va a estar buscando aquí y allá y va insatisfactoriamente en cada una de las cosas que este mundo le está presentando, y le está diciendo: este es el pan, esto es lo que te va a sustentar, esto, si tú comes de esto vas a estar satisfecho. Sin embargo, entendemos, y a través de la historia y también a través de los ejemplos vívidos que hemos tenido de las personas, que mucha gente en su gloria, y se cumple lo que dice también la Escritura, en el colmo de la abundancia padecerá estrechez. O sea, teniendo toda la gloria, teniendo toda la fama, teniendo lo que tiene, todavía se sienten vacíos, todavía se sienten solos. Todavía se sienten fracasados, todavía se sienten teniendo lo que tienen, o todavía se sienten pobres. Jesús es el pan de vida. En el verso 8:12 de Juan, habló diciendo que Jesús es la luz del mundo. Y precisamente es lo que muchos de nosotros, si la luz del Evangelio no hubiera llegado a nuestras vidas,
no pudiéramos discernir las cosas, ni el bien ni el mal. No pudiéramos diferenciar, y bien dice, como dice en Proverbios, dice, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. En otras palabras, a través de la palabra de Dios nosotros hemos tenido claridad. Gracias a Dios por la palabra que ha sido como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, que es como un faro que nos va diciendo hacia dónde tenemos que ir y que nos dice: esto es oscuro, esto es claro, esta es tu izquierda, esto es tu derecha. Como se menciona en Jonás, cuando Dios le dice, es que ellos no sabían distinguir ni entre la izquierda ni entre la derecha. Y es así que está viviendo así mucha gente sin la luz del evangelio, sin saber la realidad. Y dice, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Mas el camino de los impíos es como ¿qué? Como oscuridad. No saben en qué tropiezan. No saben en qué tropiezan. ¿Y eso qué quiere decir, hermanos? Pues quiere decir muchísimo. Que Jesucristo es la luz clara a nuestros ojos para discernir las cosas. Que nosotros hablemos de muchísimos aspectos. Hablemos de la verdad, hablemos de la mentira, hablemos de lo que es lo justo, lo que es injusto, la voluntad de Dios, el verdadero consejo, y entre otras cosas. Y no es de extrañarse que muchas personas a estas alturas se rasquen la cabeza y dicen: ¿por qué me está pasando de esta manera? Y a lo mejor aquel hombre que no le gusta trabajar, que tiene un tipo de problemas de pereza, flojera, y entonces dice: ¿quién sabe por qué me corren del trabajo? ¿Quién sabe? Yo no sé por qué llego a un trabajo y no les gusta cómo trabajo. No saben en qué tropiezan. O tal vez el marido, o sea, ¿quién sabe por qué tenemos tantos problemas? O sea, siempre discutimos, siempre peleamos, siempre vivimos de esta manera. O simplemente no tenemos un rumbo establecido hacia dónde vamos, no tenemos confianza. ¿Por qué? Porque no tenemos una seguridad, una claridad de lo que Dios quiere de nuestras vidas. El 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Y Jesús se atribuye como la única persona. Él es Jesús, es el Salvador. Y los que no entran por Él, otras personas que han venido, son ladrones y salteadores. No puede haber, no hay más. Jesucristo, así como lo dice en 1 Timoteo, es el único mediador entre Dios y los hombres. Fuera de Él son ladrones, son salteadores. Solo en Jesús, a través de Jesús, yendo a Jesús. Y es clara la verdad que nos dice la Escritura, y nuestra comunión es con el Hijo. Y quiere que Jesús que tengamos comunión con Él. No es la religión, no es los asuntos que nosotros tratamos de cumplir. Es la misma realidad de lo que los discípulos vivieron con el Maestro, también así nosotros. Una realidad. El capítulo 10, verso 1 dice: de cierto, os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. En el 10:11 se refiere que Él es el buen pastor y su vida da por las ovejas. En la semana antepasada leía en el Salmo 33, hermanos, y es asombroso cómo Dios ministra o Dios nos habla
a través de este salmo y entre todo el mensaje hay palabras que realmente nos llaman la atención y aquí dice que Jesús es el buen pastor y realmente lo es. Jesús su vida va a dar por las ovejas. Ninguno que confía en Jesucristo va a ser avergonzado. Esto es claro, clarísimo. No serán confundidos en el día de la adversidad y serán alimentados. En otras palabras, dice Jehová sabe el número de mis días. En otras palabras, cuando nosotros entendemos eso, es que Dios es el que está sustentando. No son las condiciones las que nos van a acabar a nosotros, no es el destino, la enfermedad u otra cosa lo que va a afectar nuestro cuerpo y nos va a hacer desaparecer de esta vida, sino más bien claramente Dios está diciendo a través de esta declaración: yo soy el buen pastor. Si tú has entrado por la puerta, si tú estás en mi redil, mi vida yo voy a dar por ti. Y es esa seguridad que nosotros necesitamos. Entender que Dios tiene en sus manos nuestras vidas, nuestras almas, el límite de nuestra habitación y otras cosas más. Dice el asalariado, dice el verso 12, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas. Ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. El lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Bueno, dando a entender, nosotros no podemos confiar en el asalariado. Y el asalariado podemos ser nosotros. Personas que confiamos en otras personas. Y que aquella persona, al ver la dificultad, al ver el problema o al ver que viene el oso y el león, abandona el redil. Y precisamente la Escritura dice que no confiemos en el hombre ni en el Hijo del Hombre, sino más bien confiemos en el Señor Jesús. En el 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En Jesús vamos a tener vida eterna y no vamos a morir eternamente. En Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Juan 15:1, yo soy la vid verdadera y el Padre es el labrador. Y aquí es clara esta verdad, hermanos, de que en Jesús cada uno de nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, pegados a la vid, es como nosotros vamos a dar fruto, es como nosotros vamos a ir creciendo y lejos y alejados de Jesús, como un pámpano que es arrancado, se va a secar y si se seca es echado en el fuego. Y de esta verdad, en el verso 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. En el verso 5 dice: vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, en este Evangelio de Juan están las 7 imponentes declaraciones del Señor Jesús, y es evidente que nosotros, el carácter, nuestra vida piadosa va a ir creciendo a la medida que nosotros estemos en esa comunión con Jesús y en esa intimidad con Jesús, tomando del agua, comiendo de su pan, viviendo por Él y viviendo para Él. Y también vamos a ver un poco de la autoría. El Evangelio afirma haber sido escrito por el discípulo a quien amaba Jesús. El autor se identifica como ese mismo discípulo a quien Jesús amaba. Y bueno, vamos a leer Juan 13:23. 13:23 dice: y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Vamos a Juan 22, dice:
Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y en el capítulo 21 y en el verso 20 dice: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y el verso 25: y hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Juan era el discípulo amado, quien se recostaba en el pecho de Jesús. Qué impresionante, hermanos, qué impresionante el hecho de decir: Juan se recostaba en el pecho de Jesús. ¿Cuántas veces, si alguna vez vimos alguna película de Jesús, lo vimos con un carácter muy serio, con un semblante muy serio, perdón, así muy aparte de serio, como que muy alejado de las personas, etcétera, y todo eso, o no alejado, sino de aquellas. Sin embargo, vemos en este episodio a Juan que se recostaba en el pecho de Jesús, se recostaba. Eso da a entender esa confianza. Es más, Juan estaba en el círculo íntimo de Jesús, se recostaba en el pecho de Jesús. Y qué privilegio era recostarse en el pecho de Jesús, sabiendo de la grandeza de Jesús, la autoridad, la majestad, las palabras llenas de gracia que procedían de él. Pero ese privilegio de que Juan llegaba y en esa amistad y en esa familiaridad encontraba un descanso. Ahí estaba. Wow. Y si sabemos bien que en la Escritura dice que ya Jesús no nos va a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Sin embargo, también encontramos en las epístolas paulinas que el mismo apóstol Pablo se refiere a sí mismo como siervo de Jesucristo. Y siervo en el original quiere decir esclavo. Y las dos son válidas, hermanos, porque hace referencia a esa voluntad que nosotros hemos rendido a Dios, nuestras vidas, en ese privilegio de haber sido llamados por Dios, pero también en esa bendición y en esa gracia que ahora tenemos en el Señor Jesucristo, de que ya no hay una barrera que nos impida de que nosotros lleguemos a Él, y de que haya alguna división que nos haga ver distantes, sino más bien tan cercanos. Eso era lo que yo puedo percibir en esta parte cuando dice que Juan se recostaba en el pecho de Jesús. Bueno, y bueno, se entiende que esta carta se escribió ya al finales del primer siglo, desde la caída de Jerusalén hasta la última década, más o menos aproximadamente en ese periodo. Y el propósito, vamos a leer el propósito que Juan tiene al escribir este evangelio. Ya lo leímos al inicio, lo vamos a leer en Juan 20:30. Y dice: hizo además Jesús muchas otras señales
en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Si bien Juan apunta, unos dicen que son 7, otros dicen que son 8, ok, 7 u 8 señales, precisamente, algunos piensan que fueron seleccionadas específicamente. Juan les llama señales. Dice el verso 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Su centro es Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. Él es divino y tiene por propósito que la iglesia continúe creyendo en Él para vida eterna, y los que no han creído crean en Él para vida eterna. Entonces, en estas señales que Juan así se refiere, vamos a ver, son 7, algunos se refieren a 8. Y la primera es que Jesús convierte el agua en vino. Realmente hizo muchísimas más. Juan mismo da testimonio que no solamente fueron estas. Dice, si tuviéramos la oportunidad de escribir todas, bueno, se harían muchos libros que estos no cabrían en el mundo. Entonces apuntó a 7 o a 8 señales. Y vamos a ver la primera, que Jesús convierte el agua en vino. En el capítulo 2, verso 1 y 11, y el resultado, cuando nosotros leemos, dice, y sus discípulos creyeron en Él. Entonces, y manifestó su gloria. ¿Y qué quiere decir, hermanos? Que manifestó su grandeza, manifestó su poder, manifestó la gloria que Él tenía. Y el resultado es que sus discípulos creyeron en Él. La siguiente, que Jesús sana al hijo de un oficial del rey, lo podemos leer en el capítulo 4, no vaya para allá. Y en el verso 53 dice, y creyó él con toda su casa. Después de que Jesús hizo el milagro al hijo de ese oficial, viendo el milagro y el poder que Jesús tiene sobre toda enfermedad, sobre toda cosa creada, y sí, creada, creyó en Él con toda su casa. La curación del paralítico de Betesda es otra señal que está en 5:36. Dice de la siguiente manera, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. En otras palabras, todas las obras que Jesús hizo dan testimonio que Él es el Mesías, que es el Hijo de Dios, que Él es enviado de Dios. En alimentación de los 5,000 es otra de las señales. En el 6:14 de Juan dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Esas señales están apuntando al Mesías, que hace todas estas cosas, que hace todas estas señales. Jesús camina sobre el agua. Mateo es otra, en Mateo, en el capítulo 6, a partir del verso 16. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. El final, estoy leyendo en Mateo 14, aunque allí en ese episodio del capítulo 6, Jesús camina sobre el mar, pero leo en Mateo 14 cuál fue el resultado, y realmente es lo que Dios quiere que nosotros también procedamos. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Aquellos que le reconocen a través de la influencia del Espíritu Santo, le reconocieron, dijeron, verdaderamente eres
Hijo de Dios. Y antes dice que le adoraron. Y la adoración, hermanos, se refiere a un postrarse delante de Dios, y no solamente en tiempos de alabanza, en tiempos de adoración, sino es la entrega totalmente a Dios para seguirlo, para servirlo y para vivir de la manera que Dios quiere. Le adoraron. El resultado de ver las obras de Dios y sus maravillas. La curación de un ciego es otra de las señales. En el capítulo 9, verso 37, le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Estoy leyendo la última parte. Estoy leyendo la última parte de este episodio donde Jesús sana a un ciego, y el resultado de que Jesús hubiera sanado a este ciego fue que él creyó. Dice: creo, Señor, y le adoró. Vemos que todas esas señales, todos esos milagros que hizo el Señor Jesucristo dan testimonio que Él era enviado de Dios, y fueron suficientes para que las demás personas creyeran en Él y le adoraran. La resurrección de Lázaro en Juan 11. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Y es entendible que Juan selecciona o apunta a estas 7 u 8 señales, pero en el contexto nosotros entendemos, así como lo dice en el capítulo 20, estas señales son para evidenciar que Jesús es el Cristo y que nosotros creamos en Él y tengamos vida eterna. Y así como el Señor Jesús le dijo al siervo, a este funcionario, dice: si no vieres señales, no creéis. Y esas señales dan testimonio que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios mismo encarnado, viniendo aquí a esta tierra. Y bueno, terminamos en esta parte. Ya vimos el propósito para que tengamos vida eterna. Yo quiero leer Juan 3:17. Dice de la siguiente manera: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y el verso 20 dice: porque todo aquel que hace lo malo y aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y esta es esta es la condenación, que la luz vino al mundo. El Señor Jesucristo vino ya aproximadamente hace 2000 años, estuvo entre nosotros. Las Escrituras nos dan evidencia de ello. Dios se manifestó. Jesús murió y resucitó, ya no está entre nosotros físicamente. Sin embargo, dice la Escritura, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y hermanos y amigos, que en esta tarde
las evidencias de que Jesús es el Hijo de Dios y la luz de su palabra viniendo a nuestras vidas nos hagan a nosotros decantarnos o ir en busca de Jesús o ir a humillarnos delante de Jesús, y no pase como en esta parte que dice, y esta es la condenación: la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y de esa manera la verdad llega al Evangelio, el Evangelio a nuestras vidas, y el corazón del hombre empieza a resistirse, y el corazón del hombre empieza a proceder o a decantarse por lo que es malo. En vez de abrir su corazón, se empieza a resistir, empieza a protestar, empieza a oponer, empieza a decir, bueno, es que todo lo hemos hecho. Es que de esta manera, que cuando la verdad de Dios, la verdad de Jesús llega a nuestras vidas, nos alumbra, lo que Dios quiere es que reconozcamos nuestra condición. Lo que Dios quiere es que reconozcamos nuestra realidad en que vivimos, de lo que hemos hecho, de lo que hemos vivido, a través de la luz de la palabra de Dios, del carácter de Dios, y no seamos condenados. Porque Jesucristo vino a este mundo y dio evidencia con hechos, en palabras, con toda su gloria, sanando, teniendo poder sobre la muerte, sobre la creación, sobre la enfermedad, sobre muchas cosas, y esas dan testimonio que Él es el Hijo de Dios, el cual vino al mundo para rescatarnos de nuestros pecados. Y todo aquel que en Él cree tenga vida y vida eterna. Vamos a ponernos de pie. Les invito, por favor. Y estas palabras, de lo que no solamente habla el Evangelio de Juan, sino toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, instruir y redarguir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso, hermanos, se ha revelado en nuestros corazones la verdad de Jesucristo, y en nosotros haya la misma respuesta que tuvieron muchas de estas personas que se arrodillaron, se postraron ante los pies de Jesús y le adoraron. Y no solamente de un mero formalismo, como nosotros lo podemos hacer, de hincarnos, incluye eso también, de hincarnos delante de Dios y decirle: Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente, me rindo a ti, me entrego mi vida, mis fuerzas, mis pensamientos, mis recursos, lo que yo puedo ser, mi voluntad, mi corazón, han de ser para servirte, para adorarte y para hacer lo que tú quieres. El apóstol Pablo lo dice en Gálatas 2:20: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En otras palabras, nuestra voluntad está rendida al Señor Jesucristo. Mis deseos ya no son mis deseos, ya no busco, y no es que ya no busco lo que yo quiero, ya no busco mi gloria, ya no busco hacer mi propia voluntad, ya no procedo en mis propias ideas o en mis propios planes y propósitos, sino más bien ahora ya busco la voluntad del Señor,
porque sabemos que su voluntad es justa, es santa, es buena, y que si nosotros procedemos conforme a su voluntad, nos va a ir bien. ¿Cuántos de nosotros necesitamos renovar nuestra mente conforme a la palabra? ¿Cuántos de nosotros necesitamos arrodillarnos delante de Dios y decirle: Señor? Porque realmente ese es el llamado, para ya no vivir nosotros mismos en nuestros propios caminos, para ya no vivir conforme a nuestras propias ideas, sino más bien que nosotros, ahora tomando el agua de vida, comiendo el pan de vida, nosotros podamos vivir para Él, nosotros podamos vivir por Él. Y eso tiene una repercusión, hermanos, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro matrimonio, en nuestros negocios, en los propósitos que nosotros tenemos, en todo, porque realmente llevar el yugo del Señor Jesucristo, hallaremos paz y hallaremos descanso para nuestras almas, lo que no hemos encontrado. Lo que no hemos encontrado en ningún lugar de nuestra vida, lo que no vamos a encontrar en ninguna cosa aquí en la tierra. Jesús nos está llamando: tomad mi yugo sobre vosotros y aprende de mí. Y si yo voy en el yugo con Él, entiendo que yo no voy a ser el que manda. Entiendo que ya mi voluntad está dispuesta a lo que Dios quiere. Que ya no es mi voluntad la que va a gobernar, sino más bien es Jesús. Es Dios el que es el supremo, que ordena, que manda, que dirige. Señor, haz lo que quieras de mí. Dirígeme por favor con tu palabra. Quiero hacer lo que tú quieres. Ya no quiero vivir para mí. Y ese es el problema de muchos, que todavía queriendo y pensando que nuestra voluntad tiene una opción para ser exitosa, queremos vivir en nuestros caminos. ¿Por qué? Porque pensamos: ¿y ahora qué va a ser de mi vida? Si yo entrego mi vida al Señor Jesucristo, le voy a decir qué va a ser de su vida. Su vida va a tener propósito, su vida va a tener confianza, su vida va a tener seguridad, su vida va a tener descanso, porque así lo ha prometido el Señor Jesucristo. Que Dios nos dé luz y que en su voluntad cada uno de nosotros podamos proceder para disponerle nuestra voluntad a Dios. Y como dice la Escritura: dame, hijo mío, tu corazón. Y no solamente le demos ratitos del domingo, no solamente le demos unos cantitos grabados ahí en el celular, o algunos mensajitos que algunas veces se nos ocurren y que no están mal. Lo que Dios quiere es tu corazón. Todo. El que no le quieres entregar, el que se lo ha estado dedicando al Facebook, el que se lo ha estado dedicando a la vanidad, el que se lo has estado dedicando a tus propios planes, propósitos, el que se lo has estado dedicando a tu propio orgullo, para tu propia gloria. Quiere tu corazón. Y de esa manera Dios quiere toda tu vida. Señor del cielo, queremos pedirte que a lo largo de estas sesiones y enseñanzas de cada domingo con respecto al Evangelio de Juan, tu presencia esté con nosotros, tú nos des la luz y tu palabra ministre, porque así es tu voluntad, que va a llegar al corazón de cada una de las personas y va a hacer lo que tú quieres y no regresará a ti vacía, cumpliendo su propósito, Padre bendito, como el que hemos visto a lo largo de algunos textos de la Escritura, y que viendo la majestad, el poder, la gloria, nosotros nos rindamos a ti para adorarte. Señor,
Encomendamos nuestro corazón de cada una de las personas que estamos aquí para que en el nombre de Cristo Jesús el Espíritu Santo cautive sus corazones, le vaya mostrando la condición de su vida, sus palabras, sus hechos. Y si ellos no han creído en ti, les muestres, Padre bendito, que su vida vive en una falacia, en un engaño, pensando que le va a ir bien. Señor Jesucristo, aquí estamos y te damos gracias por tu palabra. Queremos que tu persona influencie nuestras vidas, el Espíritu Santo, y que, Padre bendito, nosotros en esa gracia y en esa influencia tuya nos rindamos a adorarte. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.